Regresando pues una vez más, hermanos, a la serie de Colosenses, de Colosas, para dar un contexto así general a grandes rasgos. El hermano Epafras, hermano, era un creyente, fiel creyente que estaba en la iglesia de Colosas, pero la preocupación de este hermano crecía cada vez más porque se estaban levantando en la misma iglesia algunos falsos maestros, falsos engañadores, que estaban metiendo doctrinas, hermanos, erróneas a la palabra del Señor. El hermano Epafras sale, hermanos, de la ciudad de Colosas y viaja aquí probablemente unos 2000 kilómetros hacia donde Pablo estaba encarcelado en Roma, hermanos. Y Pablo escribe esta carta para alentar a la iglesia y no prestar atención a los engaños de estos hombres que estaban dentro de la congregación. Se comportaban como creyentes, se vestían como creyentes, quizás entonaban himnos como creyentes, pero, hermanos, sus corazones eran perversos, eran malvados y querían inducir a algunos fieles creyentes de la iglesia de Colosas a regresar a ciertas tradiciones, a regresar a ciertas fiestas que en su momento sirvieron con un gran propósito para el pueblo de Israel, como dice en el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, hermanos. Creo que el apóstol Pablo, hermanos, asume cuando escribe esta carta a los oyentes a qué se estaba refiriendo en cuestiones de las fiestas, en cuestiones de esos ritos que anteriormente el pueblo de Israel tenía. Y es importante que ahora nosotros también sepamos, hermanos, vamos a hablar resumidas cuentas algo acerca de las fiestas, las cuales el apóstol Pablo se estaba refiriendo aquí. Los oyentes de Colosas sabían a qué se referían, hermanos, pero es importante que nosotros hoy como iglesia también sepamos a qué tipo de fiestas, hermanos, solemnes el Señor había mandado al pueblo de Israel. Por sí la Pascua, hermano, esa era una de las fiestas solemnes que el pueblo de Israel tenía que llevar a cabo y celebrar estrictamente, hermanos. Por ejemplo, para tener un poco de contexto, no vayas ahí, yo te lo leo. Éxodo 11:1 dice: Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto. El verso 4, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Hermanos, se aproximaba, habían pasado 9 plagas, se aproximaba la más terrible de las plagas en Egipto, y Dios había dicho a Moisés, yo voy a traer una plaga muy fuerte donde van a morir los primogénitos de cada familia, y no solamente de la familia, sino también de los animales. Esta plaga era tan terrible, hermanos, pero dentro de esa plaga, hermanos, Dios establece, hermanos, para el pueblo de Israel la Pascua. Era una celebración, hermanos, donde el Señor mostraba la gracia de Dios, pero también el juicio de Dios. La gracia de Dios para el pueblo de Israel y el juicio de Dios para el pueblo de Egipto, hermanos. Como tú sabes, el pueblo de Israel estuvo en esclavitud un poco más de 400 años, hermanos, por los egipcios. Eran crueles con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel clamaba a Dios y el Señor escuchó la oración. Como sabes, levanta a Moisés, hermano, y entonces el Señor le usa poderosamente a Moisés. Por sí, el Éxodo capítulo 12:7, después cuando la Pascua, hermanos, esta Pascua consistía en tomar un animal, lo más perfecto que estuviera del rebaño, hermanos, y como recuerdan que Pablo está diciendo que todo eso fue sombra de lo que había de venir, pues esto era una sombra, hermanos, también. El hecho de haber tomado un animal sin defecto, hermanos, un cordero, la Biblia de las Américas, la Reina Valera le dice animal, la Biblia de las Américas lo traduce como cordero. El hecho de tomar un cordero perfecto, hermanos, nos apunta al Cordero Santo de Dios. Un cordero perfecto, un cordero sin mancha, un cordero santo, hermanos. Entonces ya ven cómo estamos
mirando lo que la sombra de estas fiestas a lo que la sombra de lo que venía de venir. ¿Me entiendes? Sigamos. Dice Éxodo 12, y tomará de la sangre y la pondrá en los postes y en el dintel de las casas en las que se han de comer. Después de que el pueblo de Israel, hermanos, prepara el cordero hermanos, asado, hay hierbas amargas en la cena esta. La sangre, hermanos, era puesta en los dinteles, en las paredes, de cuenta un marco de puerta, aquí y acá y acá. La puerta tenía que ser rociada con la sangre, hermanos, de este cordero pascual, de este cordero de Pascua, hermanos. Esta cena nos dice de la gracia de Dios para el pueblo de Israel. Podemos decir que la Pascua fue una institución divina, que fue idea de Dios. En ella muestra el amor de redención por su pueblo. Y que por medio de la Pascua se manifiesta también la gracia y la misericordia de Dios por medio del sacrificio de este cordero y la sangre, que es esto, hermanos, una sombra del sacrificio y la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. La idea era poner sangre de ese cordero inmolado a las orillas y arriba del dintel de la casa donde vivía la familia. Dijo Jehová: cuando entraran a la tierra prometida tenían que seguir aún celebrando la Pascua. Esta fue la Pascua primera, pero a futuro, hermano. Esto tenía que seguirse llevando a cabo. Dice Éxodo 12:24, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra de Jehová, que os dará, como prometió, guardaréis este rito, dice el versículo 26. Y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Hermanos, en los rituales futuros o en estas fiestas futuras, el padre de familia, hermanos, tenía que organizar todos los elementos que tenía que ver con la Pascua, y antes de celebrar al hijo menor, el hijo menor de la familia tenía que levantarse y preguntar: oye, papá, todo esto que estamos realizando aquí, ¿por qué es? ¿A qué se debe? Y el papá entonces se levantará y explicará a la familia y le hará recordar todo lo que el Señor había hecho con el pueblo de Israel en el momento de la Pascua. Él explicará y le dirá: nosotros, como dice aquí, la víctima es la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, hermanos. El Padre tenía que enseñar el significado de esta fiesta, hermanos, de la Pascua. Entonces, amada iglesia, la Pascua de Jehová conmemoraba la redención de Israel de la esclavitud en Egipto. El Cordero Pascual era una sombra ilustrativa de Cristo como nuestra Pascua final. Primera de Corintios 5:7, Pablo dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, cuya sangre, hermanos, fue derramada para redimirnos de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, ya no es necesario seguir celebrando esas fiestas pasadas que solamente fueron una sombra de lo que había de venir ahora con el Cordero Santo y sin mancha, que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Esas fiestas ya no tienen valor, alguno, hermanos. Esa era una de las fiestas principales. Otra de las fiestas principales eran las fiestas de panes sin levadura. Éxodo 12:17 dice: y guardaré la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Algo atrás, hermano, al pueblo de Israel. La fiesta de los panes sin levadura tenía una conexión con la Pascua, hermanos. Esta fiesta duraba un periodo de 7 días. Todo judío tenía las instrucciones de sacar toda levadura de su casa. No tenía que haber nada de levadura, hermanos. ¿Sí entienden cuál es la levadura, va? Bueno, que nos gusta el pan, es que le echamos, hacemos una masa, un poco de levadura, hace que expanda el pan o la masa, hermanos. En Lucas, recordemos que la levadura, hermanos, en la palabra del Señor siempre simboliza el pecado.
Lucas 12:12 dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. El Señor estaba diciendo a sus, guárdense de la levadura de estos fariseos, de estos falsos maestros. También Pablo dice, si no quitan esa levadura de entre ustedes, mirarán el pecado como algo tan natural. Y como ya lo miramos, Pablo lo dice en 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. El propósito de la fiesta de panes sin levadura era la santidad entre el pueblo hebreo y sin duda es una sombra también, hermanos, de lo que ahora el Señor nos demanda a nosotros como su iglesia, buscar la santidad, hermano, como lo dice Levítico 27, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. No era una opción para el pueblo de Israel buscar la santidad, hermanos, y tampoco no es una opción para nosotros. Tenemos que buscar esa santidad diariamente, hermanos. Dice Pablo en 1 Corintios 5:8, así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. ¿A qué se refiere esto? De sinceridad y de verdad. Un corazón sincero, un corazón genuino para adorar a nuestro Dios, hermano. Es como el Señor nos demanda hoy, no de la hipocresía como los fariseos ni los saduceos de ese tiempo. Mientras en la fiesta, hermanos, de los panes sin levadura, Jehová demandaba santidad al pueblo, de esa misma manera hoy nos ordena buscar la santidad. No es una opción para el pueblo del Señor, hermanos, para nosotros, para sus escogidos. Es un mandato, es una orden. No es que si queramos, tenemos que buscar. ¿Se acuerdan que ya hablamos un poco de la santidad progresiva? Esa es la santidad que debemos de buscar, porque la santidad posicional ya la tenemos en Cristo. Tú ya eres santo, pero mientras estamos en este cuerpo, hermanos, de pecado, tenemos que ir buscando diariamente la santidad progresiva. Tú tienes que ser más santo el día de hoy que el día de ayer. Y mañana tienes que buscar más la santidad que el día de ahora. Es una santidad progresiva, mis hermanos. Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. La fiesta de los panes sin levadura sin duda fue una sombra, fue una fiesta solemne que Dios demandó al pueblo de Israel para que la hiciera tal como Él la demandaba. Sin duda, hoy la levadura, hermanos, en la palabra del Señor nos muestra, nos declara que se refiere al pecado, hermanos. El día de reposo también, otra fiesta solemne, hermanos, en Hebreos el Sabbat, Éxodo 20:8, acuérdate el día de reposo para santificarlo, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo toma como raíz, hermanos, la obra de la creación. Era la sombra de un descanso eterno y final. El día del reposo apunta a Cristo, sin duda, nuestro Creador y Salvador, que sin duda trae descanso a todo aquel que recibe por hijo. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice, y yo os haré descansar. Ya no va a ser nada más un descanso, mis amados, donde nuestro cuerpo agarre fuerza hacia el día siguiente seguirle. Va a ser un descanso eterno por los siglos de los siglos. Todo aquel, hermanos, que es nacido de nuevo, sin duda el Señor le dará ese descanso eterno. Pero si tú no has nacido de nuevo, hermano, que estamos aquí, quizás algunos de los que estén aquí aún no han nacido de nuevo, quiero decirles que es importante esto, hermano, porque si en esta hora el Señor te llamara a cuenta, hermano, vas a sufrir pérdida eterna. El día de ayer mi esposa y yo vinimos a Tijuana y cerca de la caseta, no sé si escucharon la noticia, un tráiler se quedó sin frenos, se llevó 7 carros.
Murieron 2 personas y a un niño el día de ayer todavía no lo encontraban porque había quedado prensado completamente en el vehículo. Ahorita veníamos aquí por Primo Tapia, 3 carros, otro accidente, un señor tirado. No me había tocado a mí ver un accidente así, lo miramos tirado ahí. Bueno, y el punto es de que la vida, hermanos, es incierta. Ahorita estamos, mañana no sabemos. Y si tú, hermano, no te has arrepentido aún de tus pecados, sin duda no va a haber ya esperanza para ti. Ahorita hay esperanza porque tienes vida. Voltea a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, pero el día de mañana, si ya no estás, será en vano ya todo. Ya no habrá más esperanza. Ya no habrá más esperanza. El Señor les dará descanso solamente a aquellos que van a Él. Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados de pecado, de maldad. Ven con un corazón arrepentido, dice el Señor, y yo te haré descansar. Te haré entrar a mi morada eterna con un descanso eterno. Entonces, amada iglesia, sin duda estas fiestas que sirvieron con buen propósito como una sombra de lo que había de venir eran fiestas de suma importancia para un judío y por lo tanto ellos debían de llevarlas a cabo con toda solemnidad y con todo temor. Con todo temor, hermanos. Entonces algunos falsos maestros que estaban en Colosas, hermanos, querían hacer retroceder a los creyentes de Colosas a regresar nuevamente a esas fiestas, las cuales ahorita hablamos. Y Pablo dice: ya no es necesario. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, versículo 10, y vosotros estáis completos en él. Ya no es necesario observar esas fiestas. Ahora aquel que ha nacido de nuevo está completo en Cristo. Hermanos, eso solamente fue una sombra de lo que iba a venir a futuro, hermanos. Eso es un poco de las fiestas a las cuales el apóstol Pablo se refiere un poco acá. Vamos a mirar entonces el texto, versículo 20, hermanos. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometéis a preceptos? Pablo le dice a los colosenses: ya veis ustedes muerto con Cristo. Esto se refiere a la unión del creyente, hermanos, con Cristo en su muerte y resurrección. Pablo dice en Romanos capítulo 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros morimos, hermanos, en Cristo y Él nos da una vida nueva. Segunda de Corintios 5:17, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cristo te dio nueva vida, hermano. Nueva vida, hemos sido muertos con Cristo y resucitados juntamente con Él, con su resurrección también. Pues si habéis muerto con Cristo, dice, en cuanto a los rudimentos del mundo, en cuanto a los principios elementales de las religiones. Y sin duda Pablo tiene en mente, hermanos, estas rituales de los gnósticos. Pablo les dice: si ustedes ya han muerto con Cristo, ¿por qué quieren someterse nuevamente a esa esclavitud de los rudimentos inútiles que ya no sirven para nada, hermanos? ¿Por qué quieren regresar al lugar de donde Cristo los sacó mediante su muerte y resurrección? Verso 20. Pero si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, sometéis nuevamente a preceptos? Dice Pablo: ¿por qué quieren regresar nuevamente a ser esclavizados, como si vivieran nuevamente en el mundo? Gálatas 5:5 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Hermanos, en ese tiempo creo que todavía se usa en algunos ranchitos. El yugo, hermanos, era un pedazo de madera que unía a 2 bueyes para la yunta, por lo cuales eran manejados por la persona que querían que agarrara para allá, le jalaban, o para acá le jalaban. Entonces Pablo hace como esta ilustración. Dice: ¿por qué quieren ustedes ser dirigidos por estos engañadores para regresar a todo aquello que únicamente fue una sombra? Ya no estén otra vez en ese yugo de esclavitud. Ustedes han sido libres. Ustedes han sido libres. Eso ya no tiene valor alguno, porque nuestro Cordero Santo y sin mancha ya nos ha librado de esa
esclavitud, como dice Gálatas 4:9, mas ahora reconociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Por qué quieren volver a esos rudimentos débiles? Dice Pablo, ya no, el Señor nos ha hecho libres, hermanos. Volvamos al texto, versículo 20. Pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a estos preceptos? Pablo está diciendo, ustedes ya cortaron todo vínculo con el mundo porque aún quieren vivir como antes vivían en el mundo. Ustedes ya no pertenecen a este mundo. Ustedes ya no son de aquí. Ya no quieran vivir como antes vivían en el mundo, obedeciendo a preceptos que no tienen ningún valor. Tito capítulo 1:14 dice, no atendiendo a las fábulas, perdón hermano, no atendiendo a las fábulas judaicas. Recuerdan que parte de los falsos maestros que estaban ahí eran judaizantes, hermanos. Ni a mandamientos de hombres que apartan de la verdad, dice Tito, no hagan caso a esas fábulas judaicas, ni a los mandamientos de esos hombres que solamente los apartan de la verdad. Pablo dice, todos esos mandamientos son de hombres. Y sigue el texto, versículo 21, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Podemos ver, hermanos, en la iglesia de Colosas también la herejía, perdón, del ascetismo. Una asceta, hermano, es una persona cuya vida exhibe una estricta negación a sí mismo. Recuerdan los judíos no comer cerdo, los mormones no toman café, los adventistas guardan el sábado. Estos falsos maestros que estaban en Colosas querían prohibir estas cosas externas, hermanos, pero en realidad no tenían ningún valor. Una asceta es esto, hermanos, dice John MacArthur, y cito, la idea de que el cuerpo era malo logró abrirse paso en la iglesia. Según Anastasio, padre de la iglesia, Antonio, el fundador del monaquismo cristiano, nunca cambió su túnica ni lavó sus pies. No obstante, fue superado por Simeón Estilita en el año 390 a 459, que pasó los últimos 36 años de su vida encima de un pedestal de 15 metros de altura. Simeón pensó de manera equivocada que el camino hacia la espiritualidad consistía en maltratar su cuerpo y aislarse del mundo. Muchos han imitado estas costumbres a lo largo de la historia de la iglesia. Incluso Martín Lutero, antes de descubrir la verdad acerca de la justificación por fe, casi acaba con su salud por practicar el ascetismo. Fin de la cita. Personas, hermanos, que quieren, según ellos, negarse a sí mismos en ciertas cosas que no tienen valor, hermanos. Los falsos maestros, además de practicar el legalismo y el misticismo, procuraban alcanzar la justicia mediante la negación a sí mismos. Verso 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Pablo dice que estas prohibiciones son de pensamiento humano, que solo se conforman a los mandamientos y enseñanzas humanas. Estos engañadores se preocupaban más por las comidas y bebidas que por obedecer al Señor. Era algo externo, hermano. Dios demanda obediencia, hermano. Dios demanda obediencia, sin duda. Tito 1:10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Volvemos una vez más, hermanos, los judaizantes que estaban en Colosas, no atendiendo a las fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces Pablo dice a los colosenses, si habéis muerto con Cristo y habéis escapado de los conceptos de este mundo, Pablo pregunta y dice, ¿por qué quieren andar como si nuestra vida aún perteneciese a este mundo? Y quieres nuevamente someterte a estos preceptos de no manejes, no gustes aquello, no lo otro, no toques aquella cosa o no toques aquello. Estos engañadores, hermanos, eran muy sutiles. Querían, hermanos, meter esas falsas enseñanzas en medio de los creyentes en Colosas. Pablo advierte a Timoteo,
Primera de Timoteo 4:14, pero el Espíritu dice claramente que en estos postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a de doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracias participen ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Sin duda el apóstol Pablo, mis queridos hermanos, sabía de estos hombres engañadores que sin duda estaban en la iglesia de Colosas. Versículo 22, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Las cosas están designadas para usarse y después, hermanos, desaparecer. El ascetismo resulta tan inútil porque pone su mirada en las cosas que desaparecen. Pablo dice referente a la comida, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como para el otro Dios las destruirá, mi querido hermano. Como sabe, las viandas se refiere al alimento, dice Pablo, y si se someten a los mandamientos y doctrinas de hombres, carecen por completo de un valor espiritual, hermanos. Versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Estos engañadores, hermanos, se juntaban según ellos a adorar a Dios, pretendían tener una buena reputación de los de afuera, pero su culto era conforme a sus propias ideas de lo que es verdadero y no según la palabra del Señor. Parecían ser religiosos, pero no estaba el verdadero evangelio en ellos. ¿Cuántas veces nosotros no miramos a ciertas personas, hermanos, que se creen muy religiosos? Incluso lo miramos en la palabra del Señor, hermanos. Muchas personas que se dicen ser religiosos, pero solo es externo, hermano. Solo es externo. Dice Pablo, en humildad y en duro trato del cuerpo. Recuerdan que el ascetismo es la creencia de que por medio de la negación del yo o la tortura del cuerpo de uno mismo, se puede llegar a un estado de superioridad, de santidad. El ascetismo puede lograr que una persona se vea espiritual porque ofrece la apariencia de humildad, pero en realidad solo sirve para complacer a la carne. Tienen apariencia, hermanos, de espirituales. ¿Recuerdan a Jesús en Mateo capítulo 5? Dice, cuando ores, referente a la oración, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Algunos fariseos, hermanos, tienen 3 horas específicas de oración al día, y cuando les llegaba la hora, simplemente ellos se orillaban, hermanos, y empezaban a orar, y la gente los miraba y la gente podía pensar en ellos, oh, qué espirituales son estos hermanos, cómo oran, les encanta orar. A estas personas les gusta, hermanos, ser vistos como unas personas más espirituales. Recuerdan que estos falsos engañadores de Colosenses decían tener un conocimiento, hermano, superior, y que solamente la fe en Jesús no era suficiente. ¿Se acuerdan anteriormente en los capítulos de atrás? Ellos decían, la fe en Cristo no es suficiente, ocupan tener un conocimiento mejor, el gnosticismo, ¿no? Tenían un conocimiento mejor. Mostraban una espiritualidad por fuera. El Señor les nombra hipócritas en cuestión de la oración y en cuestión del ayuno. En Mateo 6:16, y cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Estos hombres, hermanos, cuando se metían a ayunar, salían con sus caras largas y mostraban y un sufrimiento de que no han comido, para que los de afuera dijeran, wow, estos están, qué espirituales son. O sea, me hago un lado porque no vaya a ser que algo me vaya a pasar si lo llega a tocar. Es tan espiritual. Pero el Señor les llama hipócritas, hermanos. Hipócritas a estos tipos de personas que aparentan una espiritualidad superior a cualquier persona. Sin duda, Mateo capítulo 23 nos habla, hermanos. Si quieres en tu casa, léelo, verás, porque ahí me gozaba como el Señor les llama hipócritas, fariseos. Vamos a leer únicamente unos versículos, verán, hermanos. En el 23, 25 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Ellos mostraban, hermanos, algo puro en ellos, pero el Señor, que conoce los corazones, decían, pero por dentro ustedes están llenos de robo y de injusticia. Ustedes son malos, son pecadores. Versículo 28, así también vosotros por fuera, dice, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e inequidad. Estos hombres pretendían tener una espiritualidad por encima de todos, pero el Señor conoce, hermanos, nuestro corazón. El Señor en este momento ahorita también conoce tu corazón, mi querido hermano. Si tú vienes de corazón o vienes porque te traen, son diferentes las cosas. Nosotros tenemos que venir con un corazón, hermano, agradecido al Señor, sabiendo que la presencia de ese Dios santo, hermanos, que fue muerto, sacrificado por ti y por mí, hermanos, al cual venimos a adorar, al cual venimos a exaltar. No queremos, hermanos, tener apariencia de estos fariseos, de espiritualidad, porque Dios conoce nuestros corazones. Toda era superficial, estos hombres, estos fariseos hipócritas que el Señor les llama, hermanos. Alexander Maclaren, el gran predicador escocés del siglo XIX, escribió esto acerca de la inutilidad del ascetismo, en estas palabras, y cito: cualquier forma de ascetismo tiene que ver más con las preferencias de los hombres que con la negación a sí mismo. Estarían más dispuestos a clavar garfios en sus espaldas y practicar el balanceo puja del hinduismo antes que renunciar a sus pecados y rendir sus voluntades. Fin de la cita. Es más fácil golpearme, herirme, a arrepentirme de mis pecados, hermanos. Volvamos al texto, versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Dice Pablo, todo esto tiene exteriormente una apariencia muy espiritual, pero no tienen poder para los apetitos de la carne. Por más cosas que hagas o no hagas, todo será inútil, porque el apetito de la carne es interno. Jamás vas a poder vencer la carne por medio de cosas exteriores que no tienen valor. Por eso Pablo dice a los Gálatas, andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Señor nos provee mediante su Espíritu Santo, hermanos, el poder para vencer, hermanos, el pecado que aún mora en nosotros. Tú no vas a poder vencer jamás el pecado que está en ti, a no ser, hermanos, por medio del Espíritu Santo que está en ti, si es que el Espíritu Santo de Dios está en ti. No tenemos excusa. Si el Espíritu Santo que está en nosotros nos da, nos provee la fuerza para poder vencer el pecado, hermanos, que está enviciado en nuestra carne. Sin duda lo es. El Espíritu Santo nos provee de ese poder para vencer esos apetitos que batallan contra el alma, como primera de Pedro lo dice en 2:11. Amados, yo ruego como extranjeros y como peregrinos que os tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Absténganse. Amados hermanos, aunque esta carta va dirigida a los hermanos de Colosas, sin duda para nosotros es una advertencia a no regresar a las prácticas que antes hacíamos antes de venir a Cristo, hermano. No permitir nada que ninguna persona, hermano, religión quiera, o una amistad, hermanos, quiera hacerte regresar al camino donde antes nos movíamos, tú y yo, hermanos. Recuerda que nuestra Pascua ya fue sacrificada y por medio de nuestro Señor, Él quitó todo el pecado en el cual estábamos, hermano. Aunque ahora no celebramos la Pascua ni las fiestas de la misma manera que el pueblo de Israel, hermano, sí nos reunimos, hermanos, cada domingo para celebrar y adorar a aquel que nos redimió del pecado de esclavitud donde antes estábamos, hermano. Y sin duda, como el pueblo de Israel, hermanos, se acercaba a Dios mediante estas fiestas solemnes con gran reverencia, hermanos. Así nosotros, hermanos, hoy venimos a este lugar con gran reverencia para adorar a nuestro Señor, porque sin duda Él está aquí. Él está aquí, hermano. Nos acercamos con gran reverencia y con mucha devoción y amor a aquel que dio su vida
por nosotros. Quizás algunos de los que están aquí, hermanos, ocupan también arrepentirse de sus pecados. La Pascua en el Antiguo Testamento trajo misericordia y redención a los israelitas, pero también trajo juicio a los egipcios. Ese juicio aún está vigente para todos aquellos que rechazan el Evangelio de Dios. La gracia está también ahí, pero también está el juicio para todos aquellos que rechazan el Evangelio de Dios, hermano. Que rechazan la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no tardes mucho, el Señor te puede llamar a cuentas. Corre por tu vida, pero corre a un lugar seguro, a los pies de Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Recuerda, hermanos, que en el infierno estarán personas que en vida se creyeron buenas, que en vida se creyeron espirituales, y sin duda van a estar ahí. Recuerda en Mateo capítulo 7:21, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Personas que estaban en las iglesias, en las congregaciones, que pensaron que por llevar una vida buena se ganaban el favor del Señor. Si no hay un arrepentimiento genuino en el corazón del hombre, el juicio de Dios tarde que temprano va a caer sobre ese corazón rebelde que rechaza el Evangelio de Dios. Así como el juicio de Dios cayó en Egipto, el juicio de Dios va a caer a aquellos que rechazan la gracia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Paul Washer, el Evangelio no es salvación para todos, sino que es salvación para los que creen. Para los demás es una sentencia de muerte. Fin de la cita. El infierno será el lloro y el crujir de dientes para aquellas personas que rechazan el Evangelio. Hoy puede ser, hermanos, el día de salvación para tu vida. Si aún no te has arrepentido de tus pecados, examina tu corazón en esta hora. Oremos, hermanos. Padre de la gloria, te damos gracias esta mañana, Padre, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por venir, Señor, a ofrecerte como el sacrificio voluntario para poder librarnos de esa esclavitud, del pecado, de maldad donde estaba nuestra vida, Señor. Gracias porque mediante tu sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor, tú nos has redimido. Nos has comprado, Padre Celestial, a un precio muy grande, un precio muy alto, no con dinero, ni oro, ni plata, sino con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias, Hijo, por esta obra redentora que has hecho por aquellos que han creído en tu nombre. Reciba la gloria y reciba la honra por siempre. Oramos. Amén.